Buenas noches, mi nombre es Gerson Rodríguez y en esta oportunidad les voy a hablar sobre la presión absoluta, relativa y de vacío. Así que a continuación vamos a ver lo que es un concepto básico de presión. La presión es la magnitud física fundamental definida como la fuerza ejercida perpendicularmente por la unidad de área. En ingeniería mecánica, comprender sus variantes es vital para el diseño y mantenimiento de equipo. La distinción entre los tipos de presión depende exclusivamente del punto de referencia utilizado para la medición. A continuación vamos a ver lo que es la presión absoluta, ¿no? Es la presión medida tomando como referencia un vacío perfecto de 0 bar. Es decir, representa la presión real que ejerce un fluido sin depender de la presión atmosférica. Se define como la sumatoria de la presión relativa más la presión atmosférica. Y por acá podemos ver, tenemos nuestro pequeño gráfico, ¿no? La sumatoria de la atmosférica, la presión atmosférica y la relativa. La presión manométrica o relativa. La presión manométrica es la diferencia entre la presión absoluta de un sistema y la presión atmosférica circundante. Es el valor más utilizado en aplicaciones industriales y domésticas, ya que la mayoría de los sensores e instrumentos están diseñados para ignorar la presión del aire exterior. Cuando un manómetro marca 0, significa que la presión interna del recipiente es exactamente igual a la presión atmosférica local. Es decir, que la presión relativa mide cuánta presión hay por encima o por debajo del ambiente. Y su fórmula se expresa en presión relativa es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Normalmente el instrumento que se utiliza en este caso es el manómetro, ¿no? Es comúnmente utilizado para calcular sobrepresiones y bacómetro si es que el valor es negativo. Presión de vacío. La presión de vacío se define como la diferencia entre la presión atmosférica y la presión absoluta. Cuando la última es menor que la del ambiente, se mide en valores positivos que indica cuánto ha descendido la presión respecto al entorno local. Es esencial en aplicaciones de succión, laboratorios y sistemas de sistematización, de climatización, donde se requiere eliminar el aire para alcanzar estados de presión negativa controlada. Y a continuación podemos ver este ejemplo, ¿no? De la presión de vacío. Acá vemos, ¿no? Que en la presión atmosférica equivalente a un bar y hacia abajo es la este, eh, parcial, ¿no? Que se ejerce. Y acá podemos ver que hay un vacío absoluto que es el equivalente a 0 bares. Por acá podemos ver, ¿no? De que esto explicando en más de algunas de las diferencias y puntos de referencia sobre este tipo. La principal diferencia entre los tipos de presión y es su punto de referencia. La presión absoluta se mide desde el vacío total, o sea, el cero absoluto. La presión relativa o manométrica toma como referencia la presión del aire, o sea, de la atmósfera. Y la presión de vacío mide valores que están por debajo de esa presión atmosférica. Es decir, en escala de medición comparativa podemos ver este siguiente gráfico, ¿no? Vemos que la presión absoluta hace referencia al vacío, o sea, 0 PSI nunca es negativa. La relativa tiene referencia a la atmósfera, ¿no? Que es la que indica sobrepresión. Y la de vacío mide los valores que están por debajo de esa presión, indicando la depresión bajo el nivel ambiental. Podemos ver acá en este gráfico, ¿no? Podemos verlo, que acá tenemos eh, de una gráfica, ¿no? Que viene de 0 a 3.5 bar. Entonces podemos ver que la presión absoluta vale 3.5 bar.
Entonces, la atmosférica ya sabemos que vale 1 bar. Entonces, la relativa es la resta de esta con esta. ¿Y qué nos da? Nos da 2.5 bar de presión. Ahora, una de las aplicaciones de la presión absoluta es que es fundamental en procesos que requieren presión absoluta sin interferencia de cambios meteorológicos, sistema de refrigeración y aire acondicionado, fabricación de semiconductores y microchips, en la industria química y farmacéutica de alta pureza, en las estaciones meteorológicas y altimetría. Ok, las aplicaciones de la presión relativa. Es el estándar para la mayoría de los sistemas de fuerza y movimiento. Una de sus aplicaciones son en la maquinaria hidráulica y neumática pesada, calderas industriales y recipientes a presión, control de neumáticos en transporte, redes y suministro de agua potable y gas. Las aplicaciones del vacío, es utilizado en procesos que dependen de succión o ausencia de aire. Ya sea envasados al vacío para preservación de alimentos, sistemas de transporte por ventosas automáticas, procesos de destilación y secado químico, desgasificación de aceites y fluidos industriales. El rol dentro de la ingeniería y mantenimiento mecánico es, 1, para diagnosticar fallas. Los valores de presión ayudan a detectar fugas, obstrucciones o pérdidas de eficiencia en bombas, compresores y sistemas hidráulicos. Para el control de procesos, la presión absoluta se usa para calibrar sensores y garantizar que los equipos trabajen dentro de los rangos seguros y estables. Para prevención de daños, la presión relativa permite monitorear sobrepresiones que podrían dañar válvulas, juntas o recipientes presurizados. Optimización energética. Ajusta correctamente la presión en sistemas neumáticos o hidráulicos. Reduce el consumo de energía y mejora la eficiencia. El control de vacío. En procesos de refrigeración, secado o envasado, mantiene el nivel de vacío adecuado, evitando la contaminación y mejora el rendimiento. En la seguridad operativa, mantener los recipientes a presión dentro de los límites manométricos es crucial para prevenir explosiones y garantizar la integridad del personal. En conclusión, en la ingeniería y mantenimiento mecánico, comprender los tipos de presión absoluta, relativa y de vacío es fundamental para diagnosticar, controlar y optimizar el funcionamiento de los equipos industriales. Cada una cumple un papel específico. La presión absoluta sirve para referencia total desde el vacío perfecto. La presión relativa indica el exceso o déficit respecto al ambiente. La presión de vacío permite trabajar por debajo de la presión atmosférica en procesos controlados. Su correcta aplicación garantiza seguridad, eficiencia y precisión en sistemas hidráulicos, neumáticos, térmicos y de refrigeración, ayudando al ingeniero mecánico a prevenir fallas, mejorar el rendimiento y prolongar la vida útil de los equipos. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención.